Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Natalia Monge y estoy muy feliz de que otra vez nos encontremos a través de Citas con tu Salud de Laboratorios Lavín, un espacio en el que vamos a conversar de un tema específico que tiene que ver con nuestra salud y que me causa particular curiosidad porque a veces decimos, ¿será atraso o será embarazo? Y esto nos compete a las mujeres, pero también a los caballeros, no crean. Bueno, pues hoy vamos a abordar el tema en esta transmisión que estamos haciendo y que les invitamos a compartir con sus amigos, con sus seguidores, con quien creen que puede estar tal vez atravesando una situación que pueda decir, uy, me identifico. Y si no, en general, síguenos a través de nuestras redes sociales, tanto aquí en Facebook como en Instagram, LavinCR, porque siempre hay información muy valiosa para ustedes y que sin duda nos va a permitir estar en contacto y tocar temas como el de hoy. Para abordar precisamente este tema, hemos invitado hoy a la doctora Ágata Conejo. Ella es ginecóloga y le damos la bienvenida a Citas con tu Salud. Doctora, ¿cómo está? Hola, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar un ratito. Bueno, a usted las gracias de antemano, pero también está con nosotros el doctor Alan Valverde. Él es microbiólogo químico clínico de Laboratorios Lavín. No es la primera vez que lo tenemos por aquí. Es un gusto volverlo a ver, doctor. Igualmente, Natalia, encantado. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Atraso o embarazo? Yo como mujer diría que si tengo un atraso estoy embarazada. Y lo primero que haría es hacerme una prueba de embarazo. Pero no siempre sucede así, doctora. ¿Cómo es esto? Que si no es un embarazo, podría ser otra cosa. Claro, hay un montón de causas. Lo más frecuente es que sea un embarazo, pero a veces inclusive las pacientes tienen como cierto miedo, cierto susto. Entonces a veces le dicen, doctora, es que no me viene la menstruación, pero no sé si estoy embarazada. Entonces uno dice, bueno, lo primero es hacernos una prueba de embarazo. De ahí en adelante ya partimos a descartar otras causas. Entonces siempre uno les recomienda, si en algún momento entonces no tienen la menstruación por un tema de que haya que hacer cambios en el estilo de vida, de que haya que implementar algún suplemento médico, pues siempre debemos de saber de forma más temprana cuando comienza el embarazo. Entonces es lo primero que la primera recomendación es, en caso de tener alguna duda, es hacerse una prueba de embarazo. Si la prueba de embarazo está negativa, siempre hay que considerar un tiempo que existe entre la relación de riesgo, ¿verdad? Para que la prueba ya salga positiva. Si ya ese periodo se ha cumplido y estamos seguros de que está negativa y que no se trata de un embarazo, entonces ya empezamos a descartar otras causas que pueden estar provocando que no haya una menstruación. A veces es muy frecuente, por ejemplo, que las pacientes planifican con métodos hormonales y los métodos hormonales nos adelgazan tanto el endometrio que no hay una menstruación, porque en realidad la menstruación en sí es cuando se desprende el endometrio. Entonces existen métodos hormonales. Actualmente hay algunos dispositivos intrauterinos que al liberar progestina, sobre todo por el efecto de la progesterona del método anticonceptivo, el endometrio se adelgaza tanto que no existe ese tejido que se desprenda. Entonces a veces dicen, es que yo empecé como a sangrar poquitos, pero ahora ya no sangro. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces uno les dice, bueno, hay que hacer un ultrasonido y ver que esa sea, ¿verdad?, una causa a descartar. Que sea nada más que el endometrio está muy delgado. Yo les digo, no se preocupen, eso puede pasar y eso no hay que hacerle ningún otro tratamiento. Bueno, me parece interesante lo del periodo de gracia o la ventana que debe haber entre el momento en el que ocurrió la relación sexual o el coito como tal y el momento en el que yo diga ya tengo un atraso, porque yo me imagino, doctor, que más de una atacada llega al laboratorio. Es que creo que estoy embarazada, una prueba de embarazo y tal vez no han pasado ni 24 horas. Totalmente. Es muy, muy frecuente, ¿verdad? Esa ansiedad que genera el saber o no si una fecundación, ¿verdad? Si producto de una relación sexual hubo una fecundación. Y es que vale mucho la pena conversar un poquitito acerca de la prueba de embarazo, ¿verdad? Que además tiene otros nombres, también se conoce popularmente como la subbeta, ¿verdad? Y realmente la prueba de embarazo es la determinación de una hormona. Es una hormona que se llama gonadotropina coriónica y es una hormona muy, muy especial, es muy interesante porque esta hormona, a pesar de tener unas primas hermanas, ¿verdad? Que están relacionadas con el ciclo menstrual y demás, esta hormona tiene la particularidad de que se produce particularmente en un embrión, ¿verdad? En gestación, en un producto en gestación, al principio, ¿verdad? Después de que se da la fecundación, y más adelante también se empieza a producir en la placenta, que al final de cuentas, pues su función biológica es, como decía la doctora, ¿verdad? Que se produzca naturalmente una buena concentración de esta hormona llamada progesterona
para que el óvulo pueda implantarse adecuadamente en el endometrio y quede bien agarradito, ¿verdad? Durante esos 9 meses para que pueda estar nutrido y se pueda desarrollar adecuadamente. Entonces, ¿por qué para nosotros a nivel de laboratorio es interesante? Porque a partir del momento en el que se da la fecundación, que no necesariamente fue al momento de que hubo una relación sexual, ¿verdad? Esta hormona va a empezar a aumentar su concentración, ¿de acuerdo? Esta concentración va a empezar a aumentar en la sangre naturalmente y eventualmente también se va a empezar a excretar o expulsar por medio de la orina. Entonces, en el laboratorio nosotros podemos determinarla tanto en la sangre como en la orina, que vendría siendo algo más o menos parecido a las pruebas que se pueden conseguir libremente en el mercado, ¿verdad? Con la particularidad de que cuando hacemos la prueba en sangre es muchísimo más precoz, es decir, es mucho más sensible. Podemos detectar la concentración de esta hormona más rápido que en orina. Por eso es que muchas pacientes prefieren ir primero al laboratorio a tomar la muestra de sangre porque saben que van a poder tener el resultado más rápido, ¿verdad? Y con mayor confianza. Nosotros en Laboratorio Lavín utilizamos una prueba que es ultrasensible. Eso significa que con 10 unidades de hormona que ya estén en sangre, la prueba va a dar positivo. Pero para que eso sea así, es necesario que hayan pasado por lo menos idealmente 2 días de atraso. Y ahí está una de las confusiones más frecuentes de las pacientes, que a veces las pacientes dicen, bueno, es que yo tuve la relación de riesgo, la relación sospechosa en tal momento, pero ya tuvo atraso. No he tenido atraso. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, después de la relación sexual de riesgo, ¿verdad? O sospechosa, se puede hacer la prueba antes de que haya atraso. Sí se puede hacer, pero deben haber pasado por lo menos unos 15 días, ¿verdad? ¿Sí? Porque sí tiene que haber un tiempito para que se vaya dando toda esta producción hormonal y demás. Entonces, para que la prueba sea confiable, tienen que haber pasado por lo menos 2 días de atraso. Porque sucede también que aunque hay ciertos momentos del ciclo menstrual donde la mujer es más fértil, ¿verdad? No necesariamente la relación de riesgo se dio en ese momento, ¿verdad? No necesariamente se dio cerca del día de la ovulación o tal, puede haberse dado antes, puede haberse dado después. Entonces, por eso es que nos guiamos respecto al momento en el que hubo ausencia del periodo menstrual. Perfecto. Y doctora, entonces, en el promedio de una mujer que tiene un ciclo menstrual regular, ¿cuánto se considera un atraso? ¿Un día ya es un atraso considerable? Eso depende del ciclo, ¿verdad? Nosotros tenemos ciclos que no van a ser iguales para todas las mujeres. Hay un periodo que se considera normal, ¿verdad? Que se dice que los ciclos de cada una puede variar entre 25 y 35 días. Siempre se establece el promedio de que un ciclo normal es 28 días, pero en realidad el normal es el que para cada una de nosotras es normal, porque hay pacientes que dicen, es que a mí la menstruación me viene, no, doctora, me viene mal porque me viene cada 32 días, pero siempre le viene cada 32 días, sí, de ahí ese es su ciclo, ese es su ciclo, sí. Cada 32, o algunas le dicen, no, es que el mío no es de 28, es de menos, entonces, pero si ese es su ciclo, ese es el suyo, así funcionan sus hormonas, ¿verdad? Entonces eso va a variar, entonces hay pacientes, por ejemplo, que dicen, no, yo tengo un ciclo de 24 días, entonces, tal vez no ha pasado el mes exacto, pero ya se dio cuenta de que su próximo ciclo no está, ¿verdad? Está ausente y ya es un buen momento para hacerse la prueba. Quería agregarle a lo que decía el doctor, que nosotros utilizamos y que, bueno, que en la lo tienen tanto lo que es la prueba cualitativa como cuantitativa, que la cualitativa es la que nos dice está positivo o está negativo, pero no nos dice una cantidad. Y para nosotros, en la parte médica, a veces queremos saber cuánta cantidad de hormona hay. Digamos, cuando hay pacientes que les hacemos un ultrasonido y no podemos ver todavía ningún producto y no están muy seguras de la fecha, o cuando han tenido algún sangrado y uno no está seguro si habrán tenido un aborto o no, o en casos para saber si puede haber un embarazo ectópico, nosotros pedimos una hormona, la gonadotropina, pero cuantificada, que nos digan cuánto, porque nosotros la valoramos a las 48 horas y eso nos sirve de referencia muchas veces para diagnóstico y para saber si va las cosas bien o si hubo un aborto o si tenemos que buscar que ya deberíamos de ver un embarazo dentro del útero y no está.
está, entonces tenemos que descartar que haya un embarazo ectópico. Entonces a veces sí pedimos que sea cuantificada, no solo que nos digan si es positivo o negativo. Bueno, y esto lo estamos abordando desde tal vez el contexto de una mujer que esperaba recibir un sí, está embarazada. Pero ¿qué pasa si el resultado de esa prueba da negativo y persiste ese atraso? Que ese creo que es el tema que hoy nos tiene aquí, ¿verdad? Porque si estoy embarazada ya se sabe. Si no estaba y no quería, ¡ay, qué alivio! Pero ¿y si sigue un atraso? Hay algo que está pasando en mi organismo. Doctora, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, ¿cómo saber por dónde tengo que irme para poderlo controlar? Ok, eso era lo que hablábamos, ¿verdad? Hay varias causas. Para que nosotros tengamos la menstruación, tiene que haber un eje, una armonía entre lo que funciona desde las hormonas que se secretan en nuestro cerebro, que estimulan al ovario para que secrete otras hormonas que estimulen el útero y para que haya menstruación, ¿verdad? Entonces es todo un eje que debe de funcionar de forma armónica. Entonces hay algunos factores que tenemos que ir descartando que pueden hacer que esto falle, ¿verdad? Entonces, siempre pedimos de inicio un perfil hormonal. Entonces, debemos de ver que nuestro perfil hormonal, tanto las hormonas que secretamos a nivel de nuestro cerebro, estén de forma normal y no que estemos al frente de una menopausia precoz o que tengamos otras hormonas elevadas como la tiroides. A veces cuando hay alteraciones de la tiroides es una causa de que no tengamos menstruación. Hay otras hormonas como la prolactina que también se secreta en el cerebro que también nos puede afectar nuestro ciclo menstrual. Entonces es bueno tener de base, ¿verdad?, lo que es un perfil hormonal que nos ayude a ir descartando diferentes causas para poder orientar el tratamiento. Las pacientes que tienen síndrome de poliquistosis ováricas tienen algo que se llama anovulación, que es que no se da la ovulación. Entonces las hormonas no van funcionando de la manera normal y el endometrio crece y crece y crece y crece y pasan los meses y no tienen menstruación y sigue creciendo y cuando sangran cantidades de cantidades, ¿verdad? Porque se desprendió todo el endometrio. Y eso debemos de controlarlo porque en esos momentos cuando el endometrio crece de forma libre es cuando tenemos mayor riesgo de que a largo plazo podamos tener algún trastorno, algún cambio maligno, ¿verdad? Entonces no deberíamos de dejar que eso siga creciendo así de forma libre, digamos. Estos son temas altamente sensibles para nosotras las mujeres y yo quiero decirles que yo agradezco por mi experiencia personal a Laboratorios Lavín porque cada vez que yo planifiqué mis embarazos y yo sí era de las que salía corriendo inmediatamente a hacerme las pruebas de laboratorio. Siempre tienen la delicadeza y la cortesía, doctor, de decir, viene sola cuando te entregan el resultado. ¿Le gustaría que esperemos o que llamemos a alguien para leer el resultado? Ese tipo de acompañamiento que va más allá de lo técnico que hacen en el laboratorio, uno lo agradece como paciente. Y lo hablamos ahora en el abordaje incluso de cuando tratan niños para otro tipo de pruebas. ¿Hasta qué punto ustedes también saben medir cuándo de repente van a entregar un diagnóstico que quizás no es el esperado por el paciente o la paciente en este caso? Sí, claro, es parte de la ética profesional, ¿verdad? Y hay que tener muchísima sensibilidad respecto a todos estos temas, ¿verdad? Y temas, y en la misma perspectiva ginecológica, ¿verdad? Temas de marcadores tumorales, ¿verdad? Pacientes que de pronto están a la expectativa de un diagnóstico para un procedimiento y tal. Entonces, es muy importante ese humanismo que caracteriza el personal de Laboratorios Lavín, ¿verdad? Siempre tener esa empatía con el paciente de que al entender la parte científica, al entender qué podría o qué implicaciones podrían tener esos resultados, también uno se pone del otro lado, ¿verdad? Del mostrador y entonces uno trata de ser muy sensible con el paciente, de que se tome su tiempo, ¿verdad? De poder estar anuente para atender a las dudas que pudieran emerger a partir de eso y por supuesto trabajar siempre en colaboración con los colegas para que el paciente se pueda orientar, porque pasa muchas veces también que llega una muchacha, ¿verdad? A hacerse una prueba de embarazo, de pronto le da negativo y cree que hasta ahí, ¿verdad? Y entonces tal vez uno empieza a hacer una serie de preguntas y se da cuenta de que no es algo nuevo, ¿verdad? Y que no es algo poco frecuente, sino que es algo que ha estado viendo con regularidad. Entonces ahí es donde uno le recomienda que pueda consultar con el ginecólogo, incluso aunque el resultado esté negativo, ¿verdad? Porque
Hay mujeres que llegan inclusive a normalizarlo, ¿verdad? Que dicen, no, es que yo tengo tantos meses de que no me viene la menstruación. O es que por sí mi ciclo es súper irregular ¿verdad? Y lo ven como tan normal. Entonces ahí donde dicen, no, bueno, valga la pena independientemente de que el resultado no confirme un embarazo propiamente dicho, de que pueda llevar ese control y ese seguimiento, porque uno ya sabe que puedan haber cositas detrás que es importante abordar. Y es parte de la filosofía de Lavín, ¿verdad? Un diagnóstico oportuno, un diagnóstico precoz, a tiempo, puede prevenir y salvar la vida de muchas personas. Y en el caso del embarazo, ¿verdad? La doctora lo decía al inicio, es importantísimo saber si uno está embarazada o no. El postergar esa noticia no elimina lo que esté sucediendo y más bien puede mejorar la calidad de vida de la mamá y del paciente. Entonces vamos ahora a esta etapa. Ya descubrimos a través de las pruebas de laboratorio en Lavín que estoy embarazada. ¿Qué debemos hacer a nivel de pruebas? ¿Qué más, doctora? Porque no solamente es el positivo o negativo. ¿Qué más recomiendan ustedes los ginecólogos para comenzar a abordar muy positivamente y prudentemente el embarazo? Bueno, lo primero que nosotros queremos siempre es un ultrasonido, ¿verdad? El ultrasonido nos permite confirmar el embarazo, confirmar que esté dentro del útero, que eso es súper importante, ¿verdad? La cantidad de embriones que puede haber, ¿verdad? Descartar que no vaya a ser un embarazo gemelar o que hubiesen más, ¿verdad? Entonces, y el momento del embarazo. Para nosotros es muy importante estar seguros que la edad gestacional, la edad que tiene el embarazo, es acorde a la fecha de última regla, porque esa es la edad que vamos a llevar para calcular el momento del parto, para tomar decisiones, para ver que bebé esté creciendo de forma acorde, ¿verdad? Porque a veces hay pacientes que tienen ciclos irregulares y la fecha de última regla no va acorde a la edad que esperamos del embarazo. O tal vez creen que quedaron embarazadas en un momento, pero ya ha pasado cierto tiempo más. Entonces, siempre es importante tener esa primera edad gestacional. Y entonces ya en la primera consulta se envían una serie de laboratorios que lo que nos es súper importante es para tomar medidas que pueden mejorar el proceso del embarazo. Entonces se les manda un hemograma. Siempre hay que saber por qué mandamos todo, ¿verdad? Es súper importante porque las mujeres en el embarazo, pueden tener una anemia, ¿verdad? Y es importante detectar inclusive los niveles que tenemos de los depósitos de hierro. Entonces, saber cuánto hierro tenemos nosotros para afrontar el embarazo, para que no vernos en una anemia a futuro que va a ser muy difícil revertir o tratar, ¿verdad? Entonces, si hay que suplementar el hierro de forma temprana, hacerlo oportunamente. Grupo IRH, eso es súper importante. Fundamental. ¿Verdad? Ahorita, doctor, nos amplía eso, por favor. Siempre es súper importante conocer si la paciente es RH negativo para poder tomar las medidas que vayan a ser oportunas para prevenir complicaciones durante el embarazo, sobre todo en un segundo embarazo. Detectar si hay algún tipo de infección que debemos de tratar. Entonces se mandan serologías, por ejemplo, por sífilis o por HIV, que lo que buscamos es detectarlas para tratar tanto a la mamá y prevenir el contagio de bebé. Entonces igual, eso siempre lo hacemos, igual hepatitis, HIV, las pruebas del sífilis, lo que buscamos es hacerlas de la forma más temprana. Ahora se ha implementado mucho determinar la cantidad de vitamina D, porque ya sabemos que la vitamina D es súper importante para prevenir a futuro en el embarazo complicaciones de presión, de crecimiento de bebé, y es muy fácil suplementarla. Y en realidad las mujeres en Costa Rica tenemos generalmente una deficiencia de la vitamina D porque no estamos expuestas al sol por el tema del cáncer de piel y es súper importante tener niveles normales, nos ayuda en un montón de cosas, ¿verdad? Claro. Nuestro sistema inmunológico y todo, y durante el embarazo es muy importante. Entonces ahora también hay una orientación, ¿verdad? Una tendencia a querer detectar esos niveles para mejorar lo que es la suplementación de la vitamina D. La importancia, doctor, que tiene hacerse esos chequeos, ¿verdad? Muy importantísimo. O sea, es vital. No me imagino yo llevar un embarazo sin tener lo que las pruebas que ustedes hacen nos revelan. Totalmente. De hecho, bueno, nosotros en Laboratorios Lavín tenemos un paquete que se llama Control de Embarazo 2.0, que incluye algunas cositas de esto que está mencionando la doctora y me gustaría ampliar dentro de las enfermedades infecciosas transmisibles, ¿verdad? O que puedan generar complicaciones en algún momento del embarazo. La doctora mencionaba muy bien sífilis,
sífilis, mencionaba HIV, también es importante descartar toxoplasmosis, ¿verdad? Que es una enfermedad que de pronto ha bajado su incidencia, pero que podría ser fatal en caso de una mujer embarazada que nunca haya sido expuesta previamente al toxoplasma. También se hace citomegalovirus y herpes, ¿verdad? Que son importantísimos. Rubiola, que aunque nosotros aquí en Costa Rica nos vacunamos y demás, pues es una de las infecciones que se te conoce tradicionalmente como que puede generar como algún tipo de complicaciones. Y además, nosotros aquí en la VIN también hacemos, ya un poquitito más adelante en el embarazo, hacemos el tamizaje por los estreptococos del grupo B. Esos bacterias, ¿verdad? Principalmente el más importante es el Streptococcus agalactiae, es un bichito, ¿verdad? Es una bacteria que eventualmente puede dar problemas durante el embarazo, puede hacer que la mamá pueda llegar a perder el bebé. Entonces, nosotros tenemos en el laboratorio técnicas muy específicas y muy sensibles que nos ponen a la vanguardia en la tecnología de la detección de estos microorganismos, que al doctor le es muy útil porque tienen tratamiento. Entonces puede dar el tratamiento oportunamente para prevenir las complicaciones asociadas. Otra cosa interesante que deberíamos conversar es que aquí en Costa Rica somos como las hormiguitas, ¿verdad? Nos encanta el dulce. Entonces es muy frecuente, o sea, muy alta la prevalencia de la diabetes mellitus gestacional, que es un tipo de diabetes, ¿verdad? Que se desarrolla en mujeres por primera vez cuando están embarazadas y puede poner en riesgo el bebé, ¿verdad? Entonces, para esto es muy importante también hacer los chequeos respecto al tema del azúcar. Entonces, nosotros también recomendamos que se haga la determinación de la glicemia para ver cómo está el tema de diabetes mellitus gestacional. Sí, generalmente lo que uno utiliza es al inicio del embarazo se hace una glicemia en ayunas, que es como la base, siempre y cuando la paciente no tenga riesgos, no tenga el antecedente de haber hecho una diabetes mellitus gestacional, y si no, esperamos hasta entre las 24 y 28 semanas, porque ese es el periodo de mayor riesgo de hacer una diabetes gestacional. Entonces ahí es cuando generalmente se les indica la poscarga, que es cuando les dan un jarabe a tomar, que es muy dulce, y se toman las muestras respectivas. Pero es súper importante, como decía el doctor, porque hay muchas complicaciones del embarazo que podrían existir tanto para mamá como para bebé si no la tratamos oportunamente. Entonces sí es súper importante. También lo otro que quería agregar era el examen de orina. A eso iba, doctora, porque yo recuerdo que es constante y uno, pero no tengo nada raro. Durante los 9 meses. Sí, es súper importante porque en el embarazo las infecciones urinarias suelen ser asintomáticas, no nos dan ningún síntoma y es una de las principales causas de aborto, de pérdida gestacional, cuando no las tratamos oportunamente. Entonces, por eso es que siempre mandamos el examen general de orina, además de que nos permite detectar, por ejemplo, a veces que hay cetonas, uno piensa más en el azúcar, ¿verdad? Las proteínas para los trastornos hipertensivos. Entonces, hay como bastantes detalles que podemos recabar solo del examen de orina. Sí. Y inclusive a veces se recomienda, ¿verdad?, un urocultivo por trimestre. También es una de las conductas que más nos ayuda para estar seguros de justamente de que no vaya a haber ninguna infección que ponga en riesgo ni a mamá ni a bebé. Sí, porque hay una diferencia que tal vez es sutil, pero es muy importante recalcar. El examen general de orina, o sea, tanto el examen general de orina como el urocultivo se pueden hacer incluso hasta de la misma muestra. Es una muestra de orina que nosotros recomendamos que idealmente sea la primera orina de la mañana porque es la que ha pasado toda la noche en la vejiga, por lo tanto viene más concentrada y más probabilidad de que se pueda recuperar alguna bacteria. Como yo le digo a las pacientes, si usted me entrega un consomé, ¿verdad? Si usted me entrega una orina que viene muy diluida, muy clarita, buena manera de decirlo. Pues la verdad es que es poco probable que vayamos a detectar algo que pueda ser relevante, ¿verdad? Especialmente ahora que todos nos queremos hidratar tanto, ¿verdad? Que el gym y demás. Entonces, lo ideal es que sea la primera orina de la mañana. Una orina que haya sido recolectada con técnica, es decir, que se haya higienizado la zona genital, que se haya descartado el primer chorro de orina en la taza para que limpie toda la uretra, ¿verdad? Y las bacterias que viven ahí. Y entonces, ahora sí, lo que vamos a recoger en el tarrito, que idealmente es un tarrito de los que nosotros regalamos en laboratorios Lavín, ¿verdad? Estos de frasco de tapa roja, venga lo que viene de adentro de la vejiga, ¿verdad? Y entonces, en el examen general de orina, nosotros lo que vamos a hacer es
una serie de pruebas bioquímicas y observarla al microscopio, ¿ok? Para ver si hay o no hay bacterias, pero no podemos saber a ciencia cierta el nombre y el apellido de la bacteria, solo podemos saber como el grupo, ¿verdad? Para poder saber nombre y apellido necesitamos hacer el urocultivo, que es el que nos va a decir específicamente cuál bacteria es. Y no solamente eso, sino que además se le puede hacer una prueba de sensibilidad a los antibióticos para que el médico ya pueda ir sabiendo para ese aislamiento particular de esa paciente que pudo que tuviera infecciones en otro momento de su vida y ya sea una bacteria que tenga alguna resistencia por ahí, que no debe darle cierto tratamiento, sino que debe optar por otro que pueda ser más efectivo. Excelente. Vean, ya estamos en la rectita final, pero no puede quedarse por fuera la prueba estrella del momento. Quiero saber el sexo de mi bebé. Y esa es una prueba que ofrece Laboratorios Lavín. Doctor, ¿cuánto tiempo debe tener el tiempo gestacional? Porque las que somos atacadas, vieras que de hecho, exacto, y por eso es que está, y la doctora no me va a dejar mentir, por eso es que está tan de moda, porque de hecho normalmente la solicitan mamás que por algún motivo en el ultrasonido no se ha dejado ver el bebé, ¿verdad? Entonces están con aquella zozobra. Exactamente, entonces nosotros lo que recomendamos es que por lo menos tenga 10 semanas de atraso, ¿verdad? De atraso, de embarazo, exactamente. Y es una prueba muy interesante porque de verdad que es tecnología de punta. Lo que detecta es el material genético, vea lo interesante, el material genético del bebé que está circulando en la sangre de la mamá, porque recordemos que por medio del cordón umbilical y la placenta se están compartiendo información la mamá y el bebé. Y el bebé es producto de los genes que le heredó papá y los genes que le heredó mamá. Cuando tenemos una niña, ¿verdad? La niña va a tener 2 cromosomas X. Cuando tenemos un niño va a tener un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, la prueba lo que va a detectar es la presencia o ausencia en la sangre materna de ese cromosoma Y que la mamá no va a tener, porque como mujer que es, solo tiene cromosomas X. Entonces es muy interesante cómo funciona, pero es muy importante recordar que depende de la cantidad del ADN circulante. Por lo tanto, antes de que usted organice la fiesta, ¿verdad? Y antes de que contrate el queque, sepa que el resultado eventualmente podría tardar un poquitito más de tiempo, porque si la cantidad de ADN circulante no es suficiente, el laboratorio puede pedirle que vuelva a tomarse una nueva muestra. ¿Cuándo qué? Cuando el bebé haya crecido un poquitito más y entonces haya mayor cantidad de ADN circulante y la prueba sea totalmente confiable, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante tener en consideración antes de comprar los Gracias, mamelucos. doctor. Doctora, un cierre ya para invitar a las mamás, o a las futuras mamás, a las que están embarazadas, a que su estilo de vida sea saludable y que tengan conciencia de que cada examen no es un antojo de ustedes los ginecólogos, es una necesidad por el bien de ella y de su criaturita. Claro, la idea del control prenatal es justamente beneficiar la salud tanto de mamá como bebé. Es la consulta en que vamos cuidando a dos, ¿verdad? A dos pacientes. Tenemos que cuidar tanto a mamá como a bebé. Entonces, todas las medidas que tratamos de darles, todos los cuidados que damos, todas las recomendaciones es dirigidas a que el proceso del embarazo sea lo más saludable para los dos, sea igual para la mamá, lo más confortable posible, ¿verdad? Y sobre todo, porque muchas veces dicen, es que el embarazo es lo más natural, sí, pero lo que queremos es vigilar que ese proceso se vaya dando de la mejor manera. Y si hay algo que podemos hacer para que bebé esté mejor o para que mamá esté mejor, detectarlo de la forma más temprana y poder corregirlo, tomar las medidas respectivas. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Ella es Ágata Conejo, ginecóloga que nos acompañó y ojalá que no sea la última vez que nos podamos encontrar. Encantada. Y también gracias al doctor Alan Valverde, microbiólogo químico clínico de Laboratorios Lavín. Excelente las explicaciones, como siempre, doctor. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias. Recordarles que todos estos paquetes de embarazo y muchos otros que tienen que ver con su salud, Lavín los tiene disponibles para usted, tanto en las sucursales como en tienda virtual. O sea, ustedes entran a la página, buscan qué necesitan y ahí lo pueden adquirir. Súper sencillo. Y aquí en Citas con tu Salud estaremos siempre pendientes de abordar temas que le puedan significar a ustedes la antesala de cuidarse, de ser mejor y de que su estilo de vida mejore minuto a minuto. Si toma eso sí la decisión de cuidarse de manera preventiva. Yo soy Natalia Monge y les agradezco muchísimo por habernos acompañado en Citas con tu Salud.